The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing, life is perfect, I'm not. Estamos esta semana en La Laguna, en la isla de Tenerife, para ofrecerles la segunda parte de los patios laguneros. ¿Se acuerdan que hace un tiempo prometimos que íbamos a hacer una segunda parte? Y aquí estamos, patios laguneros, los más importantes de la ciudad de los adelantados. En esta ocasión vamos también a meternos dentro del patio del Museo Sabandeño, una auténtica maravilla. Prepárense, pónganse cómodos, cojan el timbre porque ya comenzamos a viajar en los patios laguneros. Hasta ahora. Estamos ahora mismo en la segunda parte de Patios Laguneros, como le comenté en principio. Vamos a saludar y hablar con Gerard Rodríguez, que es el concejal de turismo de la ciudad de La Laguna, y por supuesto, en esta también segunda parte, guía turístico de esta ciudad. Gerard, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Encantadísimo de poder acompañar a ti, a Néstor y a todos los telespectadores por hacer un recorrido por los principales patios o los más desconocidos patios canarios que hay en la laguna. Perfecto. Yo no te voy a preguntar si te voy a tutear porque ya venimos de la primera parte, o sea, ya tuteados. Es más, es que te lo voy a exigir porque estoy muchísimo, me siento muchísimo más cómodo. Al fin y al cabo tengo 33 años y bueno, soy una persona joven. Pues un chiquillo. Y el respeto y la educación no solamente es por tratar de usted, y tú me has tratado siempre con mucho cariño, mucho aprecio, y yo desde luego te lo agradezco. Ya no, que yo te llevo 2 años nada más. Ok. O sea, que fíjate. En fin. Yo tengo 33 para 34, como dice aquel, ¿no? Pues yo me quedo en 34. Yo me quedo en 35. Buena edad, vamos, yo todavía no he llegado, vamos. Ya estamos en un patio importantísimo en La Laguna, que quiero que te expliques la razón por la cual estamos aquí en el patio. O sea, el patio es muy antiguo, está pues en un momento, digamos que efervescente para cogerlo y hacerle blum y un cambio, ¿no? Desde luego, nos encontramos ante uno de los edificios, sin lugar a dudas, más imponentes que hay en la geografía, no solamente del municipio de La Laguna, sino de todo el archipiélago, porque en ellos habitaron precisamente sus moradores principales fueron los Grimón, ¿no? Hasta el año aproximado en 1600, que por casamientos de las familias más poderosas pasa a residir en ella los Nava y Grimón, ¿no? Y es un edificio muy importante. Yo a las personas que nos estén viendo pedirles disculpas porque las imágenes no van a ser lo grandiosas que me gustaría, porque hay que tener en cuenta que este edificio lleva deshabitado pues aproximadamente 40 años y a pesar que se han hecho esfuerzos por parte de las administraciones públicas en arreglar las techumbres hace unos años, arreglar las fachadas, arreglar las carpinterías, pues bueno, se encuentra en desuso y van a haber vegetación y todo eso, pero bueno, que a pesar de su cierre se hacen los esfuerzos por conservarla y sobre todo se están haciendo un esfuerzo para darle el uso más importante, ¿no? Que de hecho, Jerry, perdón que te interrumpa, de hecho aquí se celebran también, tú lo comentaste, las rutas estas nocturnas de la Laguna Misteriosa. De la Laguna Misteriosa, con Néstor Verona y DIN 3, que es dinamización teatral, cultural y patrimonial, pues hace pues una vez en los próximos meses pues desarrollarán sus actividades el gran Néstor Verona, ¿no? Este edificio, como la mayor parte de los edificios de nuestra geografía, a lo largo de toda su evolución ha sufrido distintos añadidos y distintas construcciones correspondientes a cada época, ¿no? Empezamos incluso por su propia construcción, que fue alrededor de 1530 aproximadamente, ¿no? En donde se hace pues una fachada desde luego adintelada, la portada es adintelada,
coronada con columnas que acaban en capiteles corintios, ¿no? Y en donde figura la referencia del escudo de los Grimón redondos sobre la puerta, ¿no? Ya en el siglo XVII se siguen haciendo reformas, como pueden ser el almohadillado de todas las esquinas, que lo verán después en las imágenes, ¿no? Y coronar incluso el aspecto central de la fachada. Aunque las obras más importantes que se desarrollaron en la vivienda las desarrolla a lo largo de finales del siglo XVIII, don Tomás de Nava y Porlier, ¿no? Que es el quinto marqués de Villanueva del Prado, que hace dos obras muy importantes. En primer lugar, todo lo que es colocar todo lo que es el escudo de los Nava y Grimón en la parte más destacada de la fachada, incluso hacer frontispicios sobre las ventanas del cuerpo superior triangulares en un estado netamente renacentista y en pleno, porque nos estábamos encontrando en plena ilustración, ¿no? Pero lo más importante que construye Tomás de Nava y Grimón y Porlier dentro del palacio es la magnífica escalera. Considera Agustín Millares que es las escaleras más impresionantes y más bellas de las que se encuentran en todo el archipiélago canario, que se encuentran pues en una escalera de madera, en unas escaleras de mármol, perdón, en 4 tramos de escalera, en 4 tramos de escalones, perdón, balaustrada y todo en mármol de Carrara. Y lo más impresionante también de las escaleras es que se encuentra coronado por un artesonado de tipo portugués, que los propios especialistas en la materia dicen que es de los más imponentes de los que se encuentran, no solamente en la geografía canaria, sino en toda la geografía española, ¿no? Es importante la gente que vive en este edificio porque marca una época en donde después de la conquista de Tenerife por parte de Alonso Fernández de Lugo, del adelantado, pues se hace un reparto de las tierras. Ellos, los Nava, pues han colaborado en la conquista estrechamente y evidentemente en la repartición de las tierras de Tenerife ocupan un lugar importante. Tal es así que incluso uno de los descendientes es nombrado por orden de Carlos II, pues marqués de Villanueva del Prado, ¿no? Desde un punto de vista histórico y arquitectónico es muy importante este edificio, ¿no? El Palacio de Nava, enclavado en pleno corazón de la villa de abajo, en pleno corazón de la Plaza del Adelantado, pero es importante también desde un punto de vista cultural, ya que es entre sus muros y en este patio y en este entorno es donde se desarrolla durante el siglo XVIII, en plena ilustración, insisto, pues se desarrolla la famosa tertulia de Nava, en donde ilustrados, en donde personas con ideas liberales de progreso y de cambio, pues empiezan a pensar en cómo mejorar la sociedad del siglo XVIII, ¿no? Por este zaguán y en este patio han pasado a lo largo de su historia personas como Cristóbal del Hoyo, que es marqués de San Andrés, o el propio José de Viera y Clavijo, para departir sobre las distintas tendencias, ya sean históricas, ya sean científicas. Es decir, es un edificio muy importante, pero desde otro punto de vista artístico, este edificio, la obra más importante que albergó es el tríptico de la Natividad, conocido por los laguneros como el tríptico de Nava, ¿no? Es una obra, desde luego, de un pintor belga, que es, si no recuerdo mal, Pieter Cook van Als, que diseñó en el siglo XVI pues un tríptico compuesto de lienzo sobre madera, ¿no? En donde el aspecto central del tríptico es el nacimiento de Jesucristo, en donde la tabla de la izquierda es la circuncisión, y el lado de la derecha pues es la presentación del propio Jesús ante el templo. Por lo tanto, estamos en un edificio importantísimo, en donde precisamente este entorno es el más importante de la casa, el patio, el zaguán, un zaguán además que cuenta con una rejería muy importante y una reja muy importante con unos motivos bastante interesantes, pues es la que hace de distribuidor hacia todas las dependencias, ¿no? Pero nos encontramos además con este patio concentra cosas muy bellas y muy importantes, y están consideradas el edificio más importante de Canarias, las escaleras más bellas de Canarias, y los propios autores definen que estas columnas, que es la que sustentan todo el patio, son también originales, evidentemente, del siglo XVII aproximadamente, y consideradas también de extremada belleza, ¿no? Son columnas realizadas en piedra basáltica, coronadas pues por el tema de capiteles corintios, y son 8. Originariamente son ocho columnas, pero aquí
paradójicamente a tus espaldas falta la octava columna. Ese es uno, no lo desconocemos, es uno de los misterios que alberga, como tantos otros, el Palacio de Nava, ¿no? Y si ves las columnas son bellísimas, con una decoración en forma de espejo, que no es otra cosa que instalar óvalos pues en esa estructura de los plisos, ¿no? Y la verdad, un edificio muy importante. Desafortunadamente se encuentra en desuso. Actualmente el propio plan especial del casco histórico, el plan de protección, el PEP, de protección del casco histórico, plantea para este edificio un uso hotelero. Y yo siempre lo remarco que este sería el lugar más adecuado para que La Laguna, que es una ciudad patrimonio mundial desde hace 13 años, albergue desde luego un parador nacional de la red de paradores nacionales que cuenta nuestro país, y es devolverle además un uso noble, un uso muy importante, pues un edificio que ha ocupado una parte muy importante, insisto, no de la historia de La Laguna, sino de la propia historia de Canarias y de España, ¿no? No, y la verdad que sinceramente uno pasa por aquí fuera, por fuera del palacio, y ves la fachada, pero no te imaginas lo que hay dentro, sinceramente, no te imaginas lo que hay dentro. O sea, que tú bien has dicho, Geray, un espectáculo, o sea, un valor histórico arquitectónico que nadie se imagina. Por eso quería insistir, era mi insistencia en que se pudiera grabar este patio, porque es el gran desconocido entre generaciones y generaciones de laguneros, porque estamos hablando de 30, 40 años, estas puertas cerradas, salvo acontecimientos muy concretos, sí, como el tema de las jornadas de puertas abiertas cuando se celebra el aniversario de la Declaración Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, o por las actividades de Néstor Verona. Y por eso queríamos dar una visión para que la gente conozca este patio, pedirle disculpas evidentemente, porque no se encuentra en el estado que me gustaría, pero el patio con unas columnas muy importantes y las escaleras en cuatro tramos de escalones, balaustrada en mármol de Carrara, más el artesonado de estilo portugués, y que verán algunos detalles que está sumamente decorado, ese artesonado policromado, ¿no? Pues con motivos naturales, de hojas, de flores y de sátiros, ¿no? Y coronado por el majestuoso escudo de los Nava y Grimón, ¿no? Lo que demuestra la importancia de la familia que residió en este edificio, ¿no? Yo pienso una cosa, que a pesar del estado en que está el patio, o sea, lo que es la casa en general, ya la importancia y la solemnidad de la decoración deja a un lado lo que es digámoslo, como se encuentra ahora mismo, por ejemplo, el jardín. Tienen que verlo, aprovechen, como ha dicho Geray, una de estas visitas, digamos, de la Laguna Misteriosa. Y que estén pendientes. Ahora de memoria no sé cuándo van a estar, pero sé que de aquí a los próximos meses se desarrollará pues durante todo un mes, todos los jueves, podrán pues por un precio módico de 10-12 euros aproximadamente, pues disfrutar de una obra teatralizada, conociendo el patrimonio y conociendo la importancia de esta casa, ¿no? ¿Qué tenga en la página web del ayuntamiento, por ejemplo? Estamos por ejemplo, ahí pueden encontrarlo, o a través de las redes sociales, buscando DIN3 o Néstor Verona o Rutas La Laguna. Perfecto. Magníficos profesionales y son desde luego 10-12 euros mejor invertidos desde luego para pasar la tarde de un jueves, ¿no? Perfecto. Palacio de Nava y Grimón. Tomen nota. Ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me, and life is good the way it should, the way it was meant to be. La verdad que es una maravilla dedicarle, por ejemplo, un día completo a pasear por los patios más importantes de la laguna. Por ejemplo, Geray, estamos en otro que es una auténtica maravilla. Es una joya del patrimonio artístico lagunero, sin lugar a dudas, y además gran desconocido entre el público en general, porque es una casa privada. Bueno, no es una vivienda propiamente dicha, sino alberga las oficinas de un importante despacho de abogados de La Laguna, y bueno, es uno de los patios más importantes, desconocidos, insisto, de cuantos hay en La Laguna. Se llama el patio Uque Botino, porque data esta edificación del siglo XVIII, y son precisamente los promotores de la construcción de este edificio que proceden pues de Italia, del norte de Italia preferiblemente. Porque tenemos tenido, Geray, que fue también sede telefónica aquí en La Laguna. También fue consulado marítimo terrestre de Canarias, en donde se controlaba pues a lo largo del siglo XVIII, a finales de 1780, 1790, pues se controlaban todos los intercambios comerciales y de mercancías que se hacía con América. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer una mención y un agradecimiento muy especial a la familia de González de Mesa, porque siempre colabora con el ayuntamiento precisamente en la difusión
de este tipo de espacios y ha colaborado siempre con las distintas administraciones en mostrar al conjunto de los laguneros esta maravilla, ¿no? Recopilamos, si quieres, un poco de la historia de la vivienda. Ya decíamos que era el Consulado Marítimo Terrestre de Canarias, en donde se hacían intercambios de mercancías, intercambios comerciales con las nuevas provincias americanas. Sobre todo ya en los últimos años, en lo que se estaba perdiendo, ya España no era lo que había sido en otras épocas, y ya comenzaba a perder parte de sus colonias, pero cumplió su misión hasta que fue trasladado a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Es un edificio del siglo XVIII que cuenta con dos fachadas muy distintas entre sí. Por un lado, la que está por Capitán Brotón, que es una fachada de estilo neoclásico, donde destaca pues todo el tema de las ventanas enmarcadas en madera, un balcón de rejería muy bonito, bien digo, y además pues una cornisa neoclásico que data de las últimas reformas de la vivienda. Y en particular el patio es una auténtica maravilla. Es un patio que tiene una práctica ausencia de columnas, salvo la que tiene a tu frente y la que está al fondo del patio. Un patio cuadrangular con una vegetación exuberante muy importante, con palmeras, con hojas de salón, con kentia. Y sobre todo una de las cosas que destaca es que tienen una parte del pavimento del suelo es de losa de piedra chasner, y ya en los años 60 una parte de la losa chasnera fue sustituida pues por este damero de losa hidráulica tan importante y tan llamativo de la época, ¿no? Que parece un tablero de ajedrez. Parece efectivamente un tablero de ajedrez, y conformado con losetas de 4 en 4 de losa hidráulica, que no es muy sencillo. Y nos encontramos ante un patio perfectamente cuadrangular. Aquí desde luego sus promotores y sus constructores mantuvieron las medidas y las distancias exactamente, porque es perfectamente un cuadrado, y además de los pocos patios que puedes ver que te reúnen distintas condiciones. Por un lado tienes el sótano, por el otro lado tienes la planta de semiplanta, la planta noble, y al final es la única casa, por lo menos en mi experiencia en los últimos años con el patrimonio y con el turismo, es de los pocos edificios cuyo granero no se encuentra hacia el exterior, sino el interior. Ajá. Para la gente que lo desconozca, cuando te encuentras ante una casa de tipología netamente canaria, con un balcón canario en su frente, mucha gente piensa que es por adorno, para la gente asomarse. No, es sencillamente el granero en donde almacenar las distintas mercancías y mantenerlas alejadas de dos elementos, por un lado de la humedad y por otro lado de los roedores. Pues este tiene todo el granero en forma de L en la última de las plantas, ¿no? Es una vivienda que cuenta con unas escaleras de piedra y de madera de barbusano muy importantes, escalera que está presidida por el escudo de la familia González de Mesa, y ahora verán que tienen unas salas en la planta noble espectacular, donde reúnen una serie de mobiliario, de muebles, de alfombras y de pinturas de distintas épocas, que desde luego es una auténtica maravilla. Yo me he quedado fascinado. Tengo que reconocerlo, porque uno no puede saber de todo y no puede estar en todo, que esta casa es de las pocas casas dentro del conjunto histórico que no conocía, y me he mostrado y me encuentro desde luego bastante sorprendido. Y después también me gustaría decir que nos encontramos ante lo que podemos encontrarnos como un patio canario, ¿no? Pero decirle que, a pesar que la laguna cuenta con más de 600 viviendas protegidas en su conjunto histórico, declarado bien patrimonio cultural por parte de la UNESCO hace aproximadamente 13 años, 600 viviendas protegidas, muchas de estas condiciones, en estas magníficas condiciones, pero también recordar que no solamente el patrimonio de nuestra tierra son los grandes caserones. Una parte de nuestro patrimonio histórico-artístico se encuentra en las casas terreras, en casas, por ejemplo, que nos podemos encontrar por todo nuestro campo, como puede ser el Tornero, como puede ser en los dos genetos, tanto San Bartolomé como San Miguel, como nos podemos encontrar en La Punta, en Tejina, o en tantos y tantas partes del municipio, ¿no? La ventaja con la que cuenta la laguna, que no cuentan otras ciudades históricas y patrimoniales, es que contamos con un instrumento muy potente, que es el Plan Especial de Protección, que a través de ella se establece distintos tipos de protección de las viviendas, y sobre todo de los usos comerciales, usos de residencia, usos hoteleros, ¿no? Ahora, desafortunadamente, estamos viviendo una crisis económica muy importante, pero el futuro de nuestro casco histórico es que venga la inversión privada, ya que
la normativa está establecida y las normas de funcionamiento están bien claras, que venga la inversión privada para devolverle la vida, como se está haciendo en los últimos años, al casco, y que en nuestras plazas corran los niños, en nuestras calles corran los niños, ¿no? Porque si no estaríamos corriendo el riesgo de convertirnos en una ciudad museo, que a las 8 de la noche tranques la puerta y no te encuentres nada. Pero La Laguna es todo lo contrario, es una ciudad viva, es una ciudad dinámica, que da gusto pasear por su conjunto histórico plenamente peatonalizado y comer en una tasca, disfrutar de sus tiendas y en su conjunto pues disfrutar con la familia y con nuestros visitantes, pues de luego de un paseo por un conjunto histórico que es único en Canarias. Y además un dato importante, Geray, que no quiero que se me escape, es lo siguiente también, para llegar a La Laguna, aparte de que puedas aparcar, porque hay por todas partes hay aparcamientos, zonas de aparcamiento, para llegar a La Laguna la mejor manera de hacerlo es en vehículo y por supuesto yo me imagino que tú de vez en cuando, aunque no tengas carnet de conducir, pero también te mueves con un sicar. Sí, claro, pues siempre hay amigos que tienen que alquilar el coche cuando estamos por ahí de vacaciones y ese tipo de cosas. Ajá. Yo no tengo carnet de conducir, desde luego es un fallo, pero estoy completamente convencido que si lo tuviera utilizaría sicar sin ningún tipo de duda, ¿no? Por supuesto, mira, los vehículos son de alta gama, son todas las marcas, unos precios espectaculares, en todas las Islas Canarias, en todos los aeropuertos de Canarias se encuentra Sicar, tome nota, Sicar. Unos vehículos que sinceramente, o sea, es para de ensueño, o sea, para unos precios desde luego muy asequibles y muy importantes. Total. Tome nota. Sicar. Aquí se respira historia, se respira paz, se respira tranquilidad, sinceramente, y la verdad que para respirar también fuertemente y quedarte así relajadito, ¿no? Qué mejor, qué mejor, y tú eres lagunero, ¿ah? Irse a tomar un vino al Bodegón Viana. Te diré, yo no sé ni cuántas veces he ido yo a tomarme vinos, pero no quedarte solamente con el vino, que el vino y el estómago vacío es una mala combinación. Te pides una parrillada, por ejemplo, o te pides una carne de fiesta, o te pides unas papas guisadas y carne, y es una auténtica, desde luego, maravilla. Conocido por generaciones de laguneros y de estudiantes. Yo creo que lo conocen más los propios estudiantes que vienen de fuera que los propios laguneros. Es verdad. A quien no lo conozca, la calle Viana. Hay además un montón de establecimientos de nivel. Desde luego que merece la pena conocer y degustar, ¿no? Pero concretamente, les digo, se los recomiendo, sinceramente, Bodegón Viana, aquí en La Laguna, en Tenerife, en la misma calle Viana, donde toda la vida, lo he dicho llegar un montón de generaciones de estudiantes que van, repiten y vamos, por supuesto. Queridos amigos, la perfecta combinación, Bodegón Viana y aquí, seguimos en La Laguna. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Y como les comenté al principio, hace un ratito, estamos ahora mismo en la casa del Museo Sabandeño. Vamos a ver el patio, vamos a ver sus, premios, etcétera, y vamos a hablar lógicamente con el Fío Alonso, que es el director de los Sabandeños y alma mater de este museo, o sea, digamos que el símbolo de esta agrupación lagunera en todo el mundo. El Fío, primero que nada, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por venir y tratar de divulgar esta casa que pretende ser la casa de todos los canarios. Ajá. Tengo entendido que es un éxito, que aquí pasa un montón de gente prácticamente a diario, pero digamos que en manadas, ¿eh? Sí, poco a poco tenemos abierta la casa para los turoperadores 3 veces en semana, miércoles, viernes y domingo. Ayer domingo fueron 2 guaguas, 220 visitantes, que está bien. Gente interesada en la trayectoria de los sabandeños, en ver esta casona del siglo XVIII que está intacta. La hemos reconstruido y rehabilitado siguiendo los cánones dictados por un prestigioso arquitecto. Nos hemos atenido al espíritu de la casa, a las constantes de la organología canaria. La puerta de entrada es una puerta de carruajes que hemos mantenido igual, el patio con su aljibe, la carbonera donde se depositaba el carbón para la energía, para los fogones de la casa. En fin, está intacta desde el punto de vista arquitectónico, es una joya.
Y es una planta, una casa, mejor dicho, de dos plantas. O sea, está lo que es la planta calle y la planta alta, que también tienen ustedes ahí, Sí. digamos, gran parte del museo, ¿no? Sí, en la parte alta está la sala de actos, el salón de actos, con dos fotografías de los reyes con nosotros, una en el Cabildo cuando eran príncipes. Luego están pues un autógrafo de Rafael Alberti desde Roma, desde 1970, enviado a los sabandeños. Está una placa de oro de todos los centros canarios venezolanos, cuando fuimos de gira por toda la República, que duró 45 días. Y luego ahí pues toda la colección de discos de oro y de platino que hemos obtenido, que son unos 19, y el disco de diamante que nos entregó la Sociedad General de Autores de España en el Auditorio Adam Martín, por haber sobrepasado los 2 millones de discos de venta en todo el mundo. Elfidio, si vamos a valorar todo lo que hay aquí en el Museo Sabandeño, aproximadamente ¿hasta cuándo llegaríamos? ¿Hasta qué cantidad se podría llegar? Aproximadamente, valorándolo un poco. Si mirando por encima. ¿De qué? De placas, de Bueno, medallas, qué sé yo, etcétera, ¿no? qué sé yo, 1000, o sea, sobrepasando los 1000. Sí. Ahora estamos arreglando la sala de visitantes, que tiene las portadas de todos los 77 discos nuestros, muchos de ellos autografiados. Ajá. Tenemos, por ejemplo, aquí estoy viendo pues esta es la sala viajera, aquí está nuestros vestigios de paso por países como Chile, está Violeta Parra allí, está una proclama de Puerto Rico declarándonos huéspedes ilustres, están 2 actuaciones en Televisa de México. Está la nominación a los Grammy Latinos que fuimos a recoger a Las Vegas, que la obtuvo Gilberto Santa Rosa, el premio al mejor álbum tradicional, que viene ahora estos días aquí a Tenerife, Laguna, ¿no? qué coincidencia. Y en fin, he puesto la medalla de oro de Tenerife, la medalla de oro de Canarias, el premio Canarias de Cultura Popular, la medalla de oro del Ateneo de La Laguna, la medalla de oro del Casino Principal de Santa Cruz, la carreta campesina del Uruguay, medalla de oro de Venezuela. Tenemos una colección de distinciones realmente admirable. No creo que tengan muchos canarios que la puedan igualar. La verdad que sinceramente lo que está comentando Elfidio, lo que estamos viendo ahora mismo y también lo que hay en la parte alta, o sea, es un botón de muestra de lo que pueden ustedes encontrar en esta casa. Aparte del flamante patio lagunero con el que cuenta el Museo Sabandeño, aparte de eso, la cantidad de premios, efectivamente, premios, condecoraciones, etcétera, etcétera, que han recibido los sabandeños a lo largo de su historia. También, como primicia, van a grabar un disco en directo dentro de pocos días aquí en la sala de ensayos, ¿no? Sí. Ajá. Precisamente será un disco que va a amparar o que va a fomentar UNESCO, porque vamos a recoger aquellos géneros musicales que han sido considerados patrimonio mundial, entre ellos el silbo gomero. Hay una canción alusiva al silbo gomero de Benito Cabrera, muy hermosa, de la copla española, del fado portugués, de la ranchera mexicana, del tango argentino, todas aquellas canciones del candombe uruguayo que han merecido esa nominación por UNESCO. Y también interviene en la promoción del disco el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, y el Ayuntamiento de La Laguna. Así que vamos a verla, lo vamos a grabar en directo aquí en nuestro patio, utilizando pues el directo, que es la única verdad, porque meterte en un estudio de forma artificiosa, pues arreglar las afinaciones o los despistes que hayas podido cometer, ¿no? Aquí se van a escuchar hasta las respiraciones de la gente, de nuestros familiares que van a acompañarnos. O sea, todo natural. Todo natural. Perfecto. Y recuerda que en la casa del Museo Sabandeño, Elfidio, vamos a recordar los horarios que está abierta. Sí, bueno, como estamos en contacto con los turoperadores nos avisan y dicen, bueno, van a venir 3 guaguas, van a venir 4, vendemos nuestros discos, aprovechamos para vendernos, y otros souvenirs interesantes, los pins de los sabandeños, y a medida que vayamos pues entrando en confianza, por así decirlo, pues creo que vamos a ampliar un poco también los objetos canarios. Nuestra intención es poner también la manta esperancera, que mucha gente nos pregunta por ella. Ajá. Para los que vienen de zona fría de la península, pues es una buena prenda de abrigo, ¿no? Para ver la televisión o ponerte al lado del fuego. Perfecto. Pues ya lo saben, amigos, vamos a recordar, Elfidio, la dirección del Museo Sabandeño. Bueno, la calle Capitán Brotons, que es una de las paralelas a la carrera, a 50 metros de la Catedral de La Laguna, muy cerca del nervio cultural de
pegada a la Económica, pegada al Instituto de Estudios Canarios, al Orfeón La Paz, al Ateneo de la Laguna y al Casino. Todo está en un pañuelo, como diría. Está el Capitán Brotón número 7 y 9. Ajá. Ahí tienen ustedes su casa. Perfecto, pues ya lo saben, tomen nota, ya lo saben. Y nada, esta es la visita al flamante patio y también, por supuesto, flamante Museo Sabandeño. No se vayan porque todavía seguimos disfrutando de la segunda parte de este paseo magnífico por la laguna de los patios laguneros. Hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Estamos en otro espectacular patio en la laguna, sinceramente, y era que esto es una maravilla. Mira que los que hemos visto han tenido su glamour, también algunos que otros, pues digamos que todavía en época o en periodo de rescate, pero también su historia, pero esto es sinceramente espectacular. Yo no quería además dejar pasar la oportunidad en esta serie de reportajes que hemos hecho de patios de la laguna, que son los grandes desconocidos por parte de la ciudadanía, porque se encuentran detrás de sus muros, detrás de las puertas, y muchas veces pues el acceso no es sencillo, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de que estuvieran posiblemente en el claustro renacentista mejor conservado y más importante de los que se encuentran en Canarias, ¿no? La construcción de este edificio data pues de 1506, porque los agustinos fue una orden que acompañó al conquistador Alonso Fernández de Lugo en su conquista de la isla de Tenerife, y por eso son de las 3 primeras órdenes que se incardinaron en Canarias, como son los franciscanos, los dominicos y también los agustinos, y rivalizaban pues por distintos tipos de posición dentro del orden eclesiástico, del orden político de la época. En pleno Renacimiento, en 1506, pues las fricciones entre los distintos grupos que conformaban la sociedad era bastante importante, y los agustinos siempre tuvieron pues el favor de las autoridades de la época, precisamente porque acompañaron en la gesta de la conquista de Tenerife a Alonso Fernández de Lugo, ¿no? Ajá. Como todos los edificios, como los que hemos visto en el Palacio de Nava, como hemos visto en la Casa Sabandeña, o en tantos y tantos ejemplos de Canarias, la arquitectura se va modificando a lo largo de la historia, pero este edificio sigue conservando todavía elementos originales de su construcción. Incluso las columnas de la planta alta del segundo cuerpo, esas pequeñas columnas que están ahí y van a ver los espectadores en un momento, fueron labradas y construidas por los propios monjes, ¿no? O sea que estamos hablando fueron hechas por ellos. Directamente nuestros historiadores y los estudiosos de la época han llegado a la conclusión que fueron fabricadas por los propios monjes pues allá en el siglo XVI, ¿no? Yeah. Y nos encontramos en un claustro desde luego imponente, ¿no? Con columnas de toba roja, 7 por cada lado. Estamos hablando de 28 columnas en todo el patio, y donde se fueron añadiendo a lo largo de toda su historia en la fachada propia del edificio distintos elementos, como la propia torre del reloj, o por ejemplo el añadido de la iglesia anexa, la famosa iglesia quemada de San Agustín, que ardió pavorosamente en 1964 y bueno, y hasta la época pues sigue completamente parada. Hay un proyecto por parte del ayuntamiento, además se hizo un concurso internacional de ideas que tiene ganador, que es para reconvertir todo ese espacio en un espacio de ocio, de cultura, donde hayan pues distintos servicios como discoteca, no para que la gente vaya a echarse un cubata, que para eso está el cuadrilátero, sino que haya un montón de elementos de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestro folclore y de nuestros grupos, donde hay una plaza cubierta. En definitiva, un gran proyecto cultural que dote al conjunto histórico de San Cristóbal de la Laguna de ese soporte cultural, ¿no? Discoteca nos referimos en el sentido cultural. El propio sentido cultural del tema, que ya te digo, los cubatas están para el cuadrilátero, o una copita de vino por la cantidad de tascas y de restaurantes que han proliferado por el conjunto histórico de la laguna, completamente peatonalizado, que es una delicia venir, consumir y desde luego tomarte algo con tu familia, con tus amigos o tú mismo solo, es un verdadero placer, ¿no? Y es más, los que vivimos en la laguna, que no tenemos que coger el coche, imagínate. Pues te digo, somos privilegiados, ¿no? Además vivimos a un tiro de piedra de los principales elementos que tiene el centro histórico, y bueno, un verdadero ejemplo para quien no conozca la laguna,
que ya desde luego en un archipiélago como este tiene que ser muy complicado, que venga, que la conozca, que se deje imbuir por ese ambiente que se respira en las calles, que entren en sus tiendas, que entren en sus negocios, que gasten recursos, yo lo digo un programa tras otro, no solamente que gasten adoquín, sino que gasten recursos en sus principales empresas y sus principales negocios, y que vengan al convento de San Agustín a ver un patio que es una auténtica joya, un edificio que ha tenido distintos usos a lo largo de su historia, ha sido Omar desde instituto, desde universidad a convento, pasando por cárcel y hasta la propia sede de la Falange Española durante la época una parte de la época de la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Por lo tanto es un edificio muy potente, y alrededor de este patio, como alrededor de la mayor parte de los patios, y los programas que hemos estado grabando es precisamente de patio, es donde se distribuye la principal vida dentro del convento, la vida religiosa, la vida cultural, la vida académica, y es precisamente en este convento la que ve pues en su propio instituto, el Instituto de Enseñanza Secundaria, ¿no? El Instituto de Canarias, no me salía el nombre, de ver determinados protagonistas, como puede ser Viera y Clavijo, por ejemplo, como puede ser Juan Negrín, como pueden ser tantos y tantos artistas e intelectuales de épocas pasadas, ¿no? ¿Qué pasaron por aquí? Que han pasado por aquí, han estudiado, porque era únicamente el único instituto que había en toda Canarias, ¿no? Y es una joya. Actualmente se conforma pues una serie de salas de exposiciones, resumiéndolo como un gran centro cultural, porque se hacen exposiciones, porque se hacen conferencias, porque se hacen charlas, porque se hacen brindis. Fue incluso reinaugurado por sus altezas el príncipe Felipe, pues hace aproximadamente una década o algo más, y es un gran ejemplo para la gente que no lo conozca de que venga y que lo descubra, ¿no? Un detalle importante, la pila que está en el centro, ¿eh? Preciosa. Preciosa, y es que todo. Y la vegetación. Se respira una calma y una tranquilidad. Ahora entiendo por qué los monjes agustinos quisieron hacer su retiro aquí. Hombre. Además, a muy pocos metros de la villa de arriba, en donde Alonso Fernández de Lugo pues estableció el primer asentamiento en la construcción de San Cristóbal de la Laguna, para con posterioridad y en 5 o 6 años trasladar la ejecución y la construcción de la ciudad hacia la villa de abajo, que es la Plaza del Adelantado, el Palacio de Nava, en el que estuvimos hace un rato, etcétera, etcétera. Pues fíjate que yo no sabía el tema ese de la vía arriba, la vía abajo en la laguna, yo no lo sabía tampoco. Sí, llegaron los conquistadores en 1496, empezaron a hacer los asentamientos en torno a la antigua laguna. Sí. Propiamente dicha, que era antiguamente una laguna. Una laguna, de ahí el nombre, San Cristóbal de la Laguna, ¿no? Pues todo el asentamiento se hizo alrededor de esa laguna y de la Torre de la Concepción, ¿no? Pero fueron pues malas construcciones, eran en muchos casos techos de paja y techos de hojas de palmeras, ¿no? Que suponía que eran infraviviendas, y además que hubiera incendios con bastante frecuencia, ¿no? Y por una orden de los Reyes Católicos, y más concretamente de Carlos I de España y V de Alemania, se empieza a establecer pues todo el ordenamiento de la ciudad en torno a la ciudad de abajo, en torno pues a la Plaza del Adelantado y de los principales edificios religiosos, políticos y militares de la época, como el propio ayuntamiento, como los propios conventos, como la propia Capitanía General, el propio Cabildo, la ermita de San Miguel. Y bueno, y es precisamente con la construcción, con la orden dada por Carlos IV de que la laguna se estableciera una universidad bajo el nombre de Universidad de San Fernando, pero inicialmente esa universidad iba a estar en la sede de la residencia de los jesuitas, que habían sido expulsados por Carlos III pues en el siglo XVIII, ¿no? Pero esa residencia de los jesuitas se queda rápidamente pequeña y se tienen que trasladar a este convento. Por lo tanto, hubo periodos en el que convivieron monjes, convivieron gente del instituto, convivieron profesores, estudiantes, o sea que ha sido siempre un centro muy, muy polivalente, ¿no? Y también ahora mismo, fíjate, después de este rato, de esta hora, en la segunda parte, compartiendo con Geray lo que es los patios laguneros, esta visita es importantísima. Ahora es momento de ir a comer algo, ¿no? Que no solamente va a ser hablar y todo eso, ¿no? Y es más, vamos a ir a un sitio que también tiene historia, ¿no? La casa natal de Óscar Domínguez, ese gran pintor del surrealismo y con una altura intelectual y artística a la altura, y muy poca gente lo sabe, a Salvador Dalí o el propio Pablo Picasso, Pablo Picasso, ¿no? Pues y es una casa en donde desde luego sus propietarios hacen un esfuerzo por mantener el patrimonio vivo, hacer un esfuerzo por ofrecer a sus clientes el mejor servicio, y desde luego cuando te estés tomando una copita de vino y viendo la maravilla de platos que allí pone, recuerda que ahí estuvo Óscar Domínguez, y un ejemplo del surrealismo en el mundo, ¿no? Y además que a mí me dijo un pajarito que, o sea, lo que vamos a probar hoy
sorpresa. Sorpresa, 100% está muy bien. Ahora tiene una pinta espectacular. Tomen nota. La casa de Óscar, aquí en La Laguna. Vamos para allá. It's a beautiful day, and it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Y nada, amigos, ya en la recta final de este viaje en Canarias, en La Laguna, segunda parte de Patios Laguneros, como los comenté hace un par de minutos, estamos ahora mismo en la casa natal de Óscar Domínguez. Hoy en día se llama Taberna Casa de Óscar, ¿no es así, Tony? Sí. Que no eres Óscar, eres Tony. Que soy Tony, sí. Tony Morales. ¿Ah? Tony Morales, sí. Descendencia gomera. De ascendencia gomera, sí, señor. Lo llevas, Mucho orgullo. lo llevas en la sangre, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Totalmente. Y bueno, aquí intentando hacer algunas cositas también típicas de allá, como es el plato de hoy, ¿no? Que es una receta casera y potaje de cole. Yo dije que era secreto, no lo digas todavía, dije que es un secreto, es una sorpresa, no lo digas todavía. Vamos a lanzarnos primero que nada a los entrantes. A los entrantes, sí. Que esto nada más mirarlo, Tony, ya te llena, o sea, ya Sí, alguna la verdad cosa, que con los ojos nada más se come, te lo ¿no? come, te lo come. ¿Y esto es de qué se trata? Esto es un pimiento de piquillo relleno con gambas, migas de bacalao y cangrejo y un toquito de la casa. O sea, gamba, migas de bacalao, cangrejo y el toque de la casa. Y el toquito de la casa. ¿Y cuál es el toque de la casa, si se puede saber? Pues bueno, uno de ellos es hacerlo con mucho cariño Ajá. y el otro no se lo voy a decir porque también- Secreto de la casa. El anfitrión reparte el pastel, sinceramente. Pues entonces vamos a probarlo, porque esto tiene una pinta, de verdad que se deja comer sola, de verdad. Francamente, vamos a probarlo. ¿Qué le parece? El secreto de la casa está fantástico, ¿eh? Me alegro mucho, me alegro que le guste. De maravilla. Tony, espéralo porque no vale la pena, ¿eh? Sí, sí, claro Vale que la sí. pena. Esto está que se come solo. Señores, espectacular. Un entrante espectacular, sinceramente. ¿eh? Está suavito para empezar, Sí, ¿no? sí. Agradable. Y tome nota, la casa de Óscar, ¿eh? Estamos aquí en la Laguna, tome nota. Llegamos al plato estrella de la casa, el plato fuerte, aparte de una gran carta que tienen aquí en la casa de Óscar. Tony, tenemos aquí un plato, sinceramente, que es una auténtica maravilla. Esto para hacer una foto, enmarcarlo y tenerlo en la casa, pero ahí, o sea, nada más entrar, verlo En la de frente, entrada. sinceramente. ¿De qué se trata? Bueno, esto es una receta típica de la isla de La Gomera, donde procedemos nosotros y está compuesta por col, piña, papas, judías, costillas y un majadito, ¿no? Ajá. ¿Y el nombre? ¿Cómo sería el nombre? Potaje de cole. Potaje de cole. Sí. Pero es diferente porque no es el clásico potaje de cole que No uno es de coge. cuchara, no es un plato de Efectivamente. cuchara, es un plato un poquito más contundente. Ajá. Aparte, pues va acompañado de un escaldoncito ¿De caldón de gofio? hecho con el mismo caldito del potaje, Ajá. un poquito de cebolla, de la nuestra roja Ya. y un poquito de costilla y bueno, me parece. Después también le ponemos un poquito de, Eso te iba a decir, de tengo mojo entendido cilantro. que le echas el cilantrito al El mojito escaldón, cilantro, ¿no? sí, que son buena parte de los productos de una huertita de la familia. Ajá. Son Pues mira. cosas todas plantadas y cultivadas con mucho cariño y con mucha Perfecto. tranquilidad. Y bueno, me parece un plato completo, ¿no? Y a la vez contundente. Como decía el chiquito de la calzada, al ataque. Al ataque. Vamos a probarlo entonces. Vamos a ver. Este escaldón, o sea, escaldón de golpe con este potaje sinceramente que está espectacular, que no es, como he dicho, no es de cuchara, pero que también se deja comer de una forma maravillosa, sinceramente. Esto lleva el truco, o sea, el secreto de la casa, el cariño gomero ante todo. También. Y tengo entendido, Tony, que ustedes tienen una huertita también, ¿no? Sí, una huertita en la cual donde, sacan todo. donde plantamos pues buena parte de los productos que están aquí, como son las piñas, las papas, Pues mira. el cilantro, la Acompáñame, cebollita. Acompáñame. Voy con tu permiso a probarlo. Sí, sí. Esta papita por aquí. Esto se come solamente en la casa de Óscar, aquí en La Laguna. Una de las tabernas más espectaculares de La Laguna. Oh, ¿Qué tal, Omar?
Mira, me quedé sin palabras. Te lo juro, me quedé sin palabras. Y nada, ya le ponemos la guinda al pavo, como se suele decir en este caso, la guinda al potaje y también, por supuesto, al estandón de cofio en la casa de Óscar. Tony, tenemos la parte dulce de la velada. Sí, la parte final de Aquí la velada. Aquí veo un helado, aquí veo un plátano y una salsita. Una salsita de la casa, Ajá. un platanito flambeado y con un poquito de helado. Y bueno, un producto típico nuestro y que para acabar con estos sabores nuestros, pues lo veo yo. Perfecto. Para hacer, digamos, que una contrapartida, o sea, del dulce al esto, una contrapartida perfecta y así, o sea, que vamos también a probarlo. Vamos a allá, ello. Vamos allá. Que esto la verdad que está. Oye, muy bueno. Está muy bueno, ¿no? La mezcla del helado con el plátano. Además el plátano está calentito, el contraste del helado, pues Muy bueno. Y no empalaga. está agradable, ¿verdad? No empalaga, está riquísimo. Ya lo saben, recuerden que esto solamente lo pueden comer en la casa de Óscar, aquí en La Laguna. Tomen nota, la casa de Óscar. La calle es Herradores 66. Herradores 66. La casa de Óscar, fenomenal. Y si quieren tomarse un cortadito, un cafecito, un bocadillito, etcétera. Una variedad de montaditos que también tenemos. No, y también se pueden ir para arriba al venidor. También lo podemos ahí recibir. Por ejemplo, un aperitivo por la mañana, tal. Pero principalmente aquí en la casa de Óscar se come de maravilla, sinceramente. Amigos, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales cuando ustedes quieran y donde quieran. Y aparte de eso, lógicamente, vernos también en esta pantalla. Hasta la próxima semana. Tony, gracias por acompañarnos. A ustedes, salud. Y que sea, brindemos por Óscar, por Tony Y por nuestros clientes. y por la madre que nos parió. ¿No? Chao.